Hoy vamos a revisar todos los increíbles alienígenas de la saga de Star Wars. ¡Oh, y no importa de qué universo seas! Muchos de ellos siendo personajes de fondo y otros siendo protagonistas. Ahora, sin perder más tiempo, ¡comencemos! Los primeros extraterrestres que conocemos en el universo de Star Wars son los Jawas. Aparecen por primera vez en un segundo borrador del guión de Una Nueva Esperanza, donde se describen como portadores de capas sucias y con sus rostros cubiertos de modo que solo se pueden ver sus ojos amarillos, que es básicamente lo que terminó en la pantalla. Los Jawas también se describen en términos ambiguamente humanos. Los bocetos del diseñador de vestuario John Mollo los hicieron un poco más alienígenas, con caras inhumanas arrugadas apenas visibles en las sombras de sus capuchas. En la película final sus caras estaban completamente oscurecidas, dejándolos misteriosos. El guión menciona constantemente lo repugnantes que son y permite a la audiencia imaginar. También viven en el área los Tusken Raiders, que fueron diseñados por el legendario artista conceptual Ralph McQuarrie. Él pensó que, debido a que vivían en un entorno desértico con constantes tormentas de arena, los Tusken necesitarían ayuda para ver y respirar, por lo que les dio gafas y máscaras de respiración que se tradujeron con bastante fidelidad en la pantalla. El borrador del guión de la película tiene una escena cerca del comienzo de la historia, que es casi idéntica al encuentro que vemos en la pantalla, pero en lugar de que Luke Skywalker sea emboscado por estos aliens, es Dick Starkiller, quien es tomado por sorpresa y asesinado por un caballero Sith enmascarado, una idea que eventualmente evolucionaría en Darth Vader. La película nos muestra extraterrestres de manera muy sutil. Los extraterrestres, por lo que sabemos, podrían ser humanos, pero muchos están encapuchados, lo que lo hace más impactante cuando llegamos a la cantina de Mos Eisley y comenzamos a ver cosas realmente extrañas. El rodaje de esta escena se retrasó una semana, y el escultor de criaturas Stuart Freeborn se enfermó casi al mismo tiempo, por lo que no había tantos alienígenas extraños disponibles para la escena como a George Lucas le hubiera gustado. Después de regresar a casa y armar un corte preliminar, Lucas decidió que necesitaban refilmar para agregar más criaturas, y logró negociar $20,000 adicionales para la secuencia con el estudio, lo que serían aproximadamente $100,000 actuales. La secuencia de la cantina es una de las primeras y más persistentes ideas que George Lucas tuvo para la película. En mayo de 1973, 4 años antes de que se estrenara la película, Lucas escribió un esquema de 2000 palabras de su historia. En esta versión, Luke Skywalker es un general de 60 años, y R2-D2 y C-3PO eran burócratas humanos. Los rebeldes no son más que una pandilla de adolescentes, y la película termina con una princesa sin nombre siendo rescatada de la ciudad flotante Fortaleza del Imperio, mientras que la Estrella de la Muerte permanece intacta. Pero algo que quedó desde el principio fue la escena de la cantina, con una criatura alienígena que es eliminada por un Jedi, después de molestar a su joven compañero. Lucas contrató a un maquillador que era amigo de uno de los chicos de efectos especiales. Este ayudó y se sumó a la lista de extraterrestres de la película. Afortunadamente para Lucas, ese maquillador resultó ser Rick Baker, quien ganaría 7 premios de la Academia por su trabajo. El primer alien que vemos aquí es una criatura llamada T-Head. Solo fue diseñado para estar en una sola toma. Nunca se creó un cuerpo completo para él, pero su diseño limitado definitivamente cumplió el propósito de esa toma. Solo está en pantalla por un segundo, pero la fuerte silueta de su cabeza y sus ojos, dorados, brillando en la oscuridad, son inmediatamente identificables. Otra incorporación tardía a la escena de la cantina son los extraterrestres que llegarían a ser conocidos como Duros. Estos tipos fueron creados para parecerse a la imagen popular de los extraterrestres y, aparentemente, se supone que son bastante misteriosos, incluso en un mundo tan extraño como Star Wars. Para otras criaturas que creó, Cobb ideó cosas como su hábitat y comportamiento para justificar el diseño, pero para los Duros no hay mucha explicación. Se necesitaron tantas criaturas para la nueva filmación que Rick Baker donó algunas máscaras que tenía por ahí para ayudar a complementar las hechas específicamente para la película. Entre ellas había un personaje del demonio que Baker había hecho inicialmente para una película que John Landis estaba lanzando a principios de la década de 1970. Otra de las creaciones de Baker es la banda en vivo de la cantina. Según el lore de Star Wars, son un quinteto llamados Figrin D'an and the Model Notes. Dado que estos extraterrestres estaban destinados a ser músicos, las primeras esculturas de la máscara incluso les dieron segundas bocas. Pero incluso entre todas estas extrañas criaturas, no son exactamente personajes. Por eso tenemos que ir a Chewbacca. El término Wookiee en realidad es anterior a Star Wars y se menciona en la primera película de George Lucas. THX
1138, y la versión intergaláctica de la criatura también es bastante antigua. En el borrador de la película, los héroes se encuentran abandonados en un planeta con una densa jungla y son secuestrados por una sociedad de guerreros alienígenas primitivos llamados Wookiees, quienes eventualmente ayudan a los héroes robando un escuadrón de naves espaciales imperiales y haciéndolas estallar. La idea de un grupo de personas tecnológicamente inferiores que vencen a alienígenas avanzados le atraía a Lucas, que tenía algunas ideas fuertes sobre la guerra de Vietnam. Cuando la tribu Wookiee fue eliminada del guión, Lucas decidió mantener al menos a uno como personaje, específicamente como copiloto de Han Solo, una decisión inspirada por el perro de su esposa, que acompañaba a Lucas cuando conducía. Ese perro en realidad terminó influyendo en otro personaje famoso de una película en el futuro, porque el nombre del perro era Indiana. En el segundo borrador del guión, Chewbacca fue descrito como una criatura alta y de aspecto salvaje que se asemeja a un enorme mono bebé de monte gris, con colmillos feroces como los de un babuino, y el arte conceptual siguió esta descripción bastante de cerca, hasta que George Lucas se encontró con un cuento de George R.R. Martin en una revista de ciencia ficción en 1975. Esta historia presentaba un grupo de criaturas que habitaban en el bosque llamadas Genshi, y Lucas le dio las ilustraciones de las criaturas de la revista a su equipo de arte para que sirvieran como la nueva dirección que tomaría el diseño de Chewbacca. Ese diseño luego sería refinado aún más por Stewart Freeborn, quien lo adaptó a un disfraz que se ajustaría al cuerpo larguirucho del actor Peter Mayhew. Otro extraterrestre que es un personaje real en la película es Greedo, y a diferencia de la mayoría de los otros extraterrestres famosos de la cantina de los que hemos hablado, Greedo estaba entre las criaturas que realmente se completaron a tiempo para la película. Cuando aparece por primera vez en el guión, Greedo es descrito como un alienígena viscoso de cara morada con una pequeña nariz. El arte conceptual del diseñador de vestuario John Molo ciertamente incluye la nariz, pero terminó siendo verde en la película en lugar de morado, y en lugar del aspecto de chándal alienígena que lucía en la pantalla, la ilustración lo muestra usando un traje de vuelo similar al de Luke y los otros rebeldes que se ve más adelante en la película, aunque al final usó una especie de traje de vuelo rebelde. Ese mismo tipo de chaqueta también aparecería un par de veces más en Una Nueva Esperanza. Una vez que salimos de la cantina nos presentan a la última criatura alienígena nueva de la película, Garindan, el espía. En el guión, Garindan solo se describe como una criatura vestida de oscuro, y aparece únicamente en el cuarto borrador, que se escribió después de que se eligió el elenco de la película y después de que la mayor parte del arte conceptual de los personajes principales ya estaba hecho. Como el personaje era bastante menor, se agregó bastante tarde en el proceso. El aspecto de la criatura también puede haber influido en su sonido, con su máscara sugiriendo un insecto, lo que tendría sentido para darle una voz zumbante. Esta voz fue realmente inventada a partir de clips muy procesados de John Wayne. El resto de la película está dominada por personajes humanos, así que pasemos a El Imperio contraataca. Aquí rápidamente nos presentan al monstruo de hielo Wampa. El diseño de esta criatura es bastante sencillo, siendo esencialmente un yeti con cuernos de cabra. Sin embargo, su aspecto final en realidad tuvo alrededor de 15 años para ser refinado, inspirado en La Cosa de Otro Mundo, de 1951. George Lucas inicialmente quería que el primer acto de su secuela de Star Wars presentara a los rebeldes siendo expulsados de su base ártica por ataques de aterradoras criaturas alienígenas. Esta secuencia también presentaría a Luke siendo atacado por los monstruos, lo que proporcionaría una razón en el universo para que su rostro se viera diferente después del accidente automovilístico en la vida real de Mark Hamill y la posterior cirugía reconstructiva en 1977. Si bien la historia eventualmente cambiaría para presentar al Imperio como la razón de la evacuación por parte de los rebeldes, los monstruos no fueron eliminados por completo del guión. El ataque a Luke aún debía ocurrir, e incluso se filmaron algunas escenas con wampas cautivos siendo desatados contra los invasores imperiales, aunque estas finalmente se eliminaron. Otra nueva criatura monstruosa en el Imperio contraataca es el cazarrecompensas Bossk. Aunque en lugar de comenzar como una criatura reptil, el guión lo describía como un monstruo viscoso con tentáculos, dos enormes ojos inyectados en sangre y una cara blanda e hinchada. Esa idea no llegó a la película, y el Bossk que obtuvimos fue reciclado de restos de la cantina. Su cabeza fue repintada a partir de una de las máscaras alienígenas de Stewart Freeborn, y su atuendo fue tomado de un actor de fondo que usaba un viejo traje de presión de la Fuerza Aérea Británica. Algunos de los otros cazarrecompensas fueron improvisados de manera similar a cómo se diseñó originalmente la armadura de Boba Fett. Esta armadura había sido creada para un nuevo tipo de Stormtrooper, pero el prototipo del traje terminó siendo demasiado caro para hacer múltiples copias, por lo que se convirtió en la armadura de batalla de un cazarrecompensas.
Sigamos adelante y echemos un vistazo al nuevo personaje más grande y más pequeño de la película, Yoda. Si tan poderoso eres, ¿por qué te vas? Con Ben Kenobi siendo asesinado en la primera película, Luke necesitaba un nuevo maestro Jedi para la secuela. George Lucas quería que el nuevo maestro de Luke fuera como Obi-Wan, un extraño personaje ermitaño, pero quería llevar esa idea más allá. A Lucas se le ocurrió la idea de hacer del nuevo personaje una criatura alienígena. Algunos de los primeros diseños del artista Joe Johnston llevaron a Yoda en una dirección más como un duende, aunque eventualmente el personaje parecido a una rana marchita, que Lucas estaba imaginando, comenzó a tomar forma con la ayuda de Ralph McQuarrie, basando las arrugas alrededor de los ojos de Yoda en las de Albert Einstein, e incluso exagerando algunos elementos de su propia cara para darle a Yoda una apariencia ligeramente cómica. Pasando de El último Jedi a El regreso del Jedi, probablemente tengamos la mejor película de la trilogía en lo que se refiere a nuevos extraterrestres, principalmente porque muchos de esos nuevos extraterrestres son en realidad personajes esta vez, en lugar de ser solo detalles de fondo. El primero que conocemos es Bib Fortuna, cuya especie, los Twi'lek, se convertiría en una presencia icónica en el universo de Star Wars. Los Twi'lek también son únicos porque son la primera raza alienígena en la trilogía que introduce dimorfismo sexual, aunque eso puede deberse a que en realidad no comenzaron como la misma especie. Bib fue descrito en las primeras versiones del guión como un anciano marchito con un traje alto y sombrero, y su contraparte femenina, Ola, era simplemente una bailarina alienígena genérica. Se crearon algunas versiones iniciales más humanas, retomando el personaje más tarde y llevándolo más lejos en el reino de la criatura alienígena. El aspecto final se completa con tentáculos en la cabeza y un cráneo agrandado con protuberancias pulsantes. Las primeras ilustraciones la representaban con un cráneo alargado como su única característica alienígena, pero eventualmente se le darían tentáculos en la cabeza. Los guardias gamorreanos también se presentan junto con Bib, y de hecho comenzaron como algo parecido a gorilas genéricamente, con reptiles en los primeros dibujos. Cuando Joe Johnston hizo su versión de las criaturas, comenzaron a adoptar características más parecidas a las de los cerdos. A continuación tenemos a los guardias de Jabba the Hutt. Jabba es un personaje que ha cambiado bastante desde que fue creado por primera vez, apareciendo por primera vez en el segundo borrador de Una Nueva Esperanza. En aquel entonces era solo uno de varios piratas que sirvieron a bordo del halcón milenario bajo el mando de su capitán Oxys. En el tercer borrador, él mismo era el capitán. En el cuarto borrador, Han Solo es dueño del halcón milenario, y Jabba se convierte en el señor del crimen que conocemos. Ninguno de los primeros borradores sugiere que Jabba no sea un ser humano, y solo una versión del guión publicada en 1979, 2 años después del estreno de la película, modifica su descripción de Jabba para decir que es una criatura gorda parecida a una babosa, con ojos en antenas extendidas y una boca enorme y fea. Famosamente, la versión de la escena de Jabba que existe en la película hoy en día fue filmada originalmente con un actor humano. George Lucas ha afirmado que la actuación de Mulholland siempre tuvo la intención de ser temporal y que quería superponer una criatura diferente en la postproducción, hasta que se decidió que sería demasiado caro, pero creo que solo estaba siendo educado. La escena con Jabba tuvo que ser filmada nuevamente 2 veces después del día de filmación inicial, porque Lucas no estaba satisfecho con la actuación. Star Wars fue un éxito lo suficientemente grande como para que las secuelas fueran inevitables, y la deuda de Han Solo con Jabba llegaría de una u otra manera. Como contrapunto al inmenso tamaño de Jabba, tenemos a Salacious B. Crump, una criatura que empezó como una broma del diseñador de sonido Ben Burt. Pensó que sería divertido incluir un pequeño extraterrestre que se sentara en el hombro de un amigo más grande y repitiera todo lo que éste decía durante una discusión. Lucas más tarde le daría el apellido Crump en honor al principal artista de cómics underground para adultos. En el extremo opuesto de la escala tenemos al Rancor. El único requisito de la historia para la criatura era que pudiera agarrar a Luke con sus manos e intentar comérselo, lo que le dio al artista mucha libertad al idear su diseño. Sin embargo, también había un elemento práctico a considerar. Al principio se pensó que la criatura podría ser interpretada por un actor con un traje, como Godzilla, por lo que los primeros diseños tenían proporciones más humanoides. Pero cuando eso no funcionó y la criatura se convirtió en una marioneta, su forma fue exagerada con brazos más largos, piernas más cortas y una apariencia general que sus creadores describieron como un cruce entre un oso y una papa. Ahora, yendo a los alienígenas más amigables, tenemos a Max Rebo y su banda. Max es uno de los extraterrestres más incomprendidos de Star Wars. El pequeño elefante azul fue diseñado como un músico que tocaría un extraño instrumento de órgano circular, pero lo que hizo que su diseño fuera único es que no usaba sus manos para tocar, sino sus pies. Como Max Rebo, Regis,
un extraterrestre con forma de cabra y 3 ojos, fue uno de esos personajes que fue diseñado a partir de una maqueta esculpida. A Lucas le gustaron todas las criaturas que se presentaron en ese primer lote, incluido Regis, que fue diseñado como un homenaje a los extraterrestres extravagantes que se ven en varios programas de televisión de ciencia ficción de los años 60. Después de la destrucción de la flota de Java, se introdujeron las siguientes criaturas nuevas, los miembros no humanos de la Alianza Rebelde. En el borrador revisado del guión, el almirante Akbar es descrito como una criatura no humana de color azul pálido que habla un idioma alienígena. En las ilustraciones, este es como un pez bulboso, porque Lucas quería que los niños que vieran la película entendieran que las personas buenas no siempre eran atractivas y que las personas feas no eran automáticamente malvadas. El otro nuevo miembro destacado de la alianza es Nien Nump, un solista que se desempeña como copiloto de Lando durante la batalla de Endor. Como muchos otros extraterrestres en la película, Nien comenzó como otra maqueta cualquiera. Esta fue esculpida por Dave Carson, y solo más tarde fue seleccionada para un papel más destacado. El diseño evolucionó mientras lo hacía, con el punto focal del personaje siendo un par de fosas nasales que continuaban a lo largo de la cara para convertirse en papadas. Por lo tanto, aunque su diseño no surgió de ningún requisito específico del personaje, terminó destacándose. Desde el espacio sobre Endor podemos ir al bosque mismo, y echar un vistazo a la última especie importante que se introdujo en la trilogía de Star Wars, los Ewoks. A pesar de su llegada tardía, su papel en la historia se remonta a los primeros borradores de Una Nueva Esperanza, en los que recordarás que George Lucas quería que los Wookiees primitivos ayudaran a los héroes a salvar el día. Cuando los Wookiees evolucionaron en la combativa Alianza Rebelde, Lucas se aferró a su idea del guerrero peludo y la reutilizó. Nuevos extraterrestres aparecerían en libros y dibujos animados a lo largo de los años, y un par de criaturas recibirían cambios de imagen para las ediciones especiales. Sin embargo, la administración de Star Wars no se expandiría de una manera realmente significativa hasta la amenaza fantasma de 1999. En la introducción de esta película nos presentan a los Neimoidianos. Estos tipos son esencialmente varones ladrones, necrófagos hipercapitalistas, que llevan el nombre de republicanos y actúan como los principales villanos de la película. Inicialmente se suponía que los Neimoidianos serían personajes CGI como los droides de batalla, con extremidades demacradas y caras alargadas que sugerirían que los droides fueron construidos a imagen de sus amos. Irónicamente, en la vida real, los droides fueron creados primero, y los primeros Neimoidianos fueron diseñados para que coincidieran. Jar Jar Binks fue diseñado como un actor de comedia física al estilo de Goofy de Disney. Sus orejas largas y sus extremidades desgarbadas le dan un toque especial. Este diseño le permitió dedicarse a la comedia física, mientras que sus ojos sobresalientes le dieron la capacidad de lograr expresiones exageradas y caricaturescas sin romper demasiado con la verosimilitud física. Los artistas comenzaron diseñando una criatura similar a una tortuga, y poco a poco jugaron con diferentes combinaciones de características hasta llegar a su diseño final. Todas las primeras versiones de los Gungans tienen una cosa en común: su naturaleza anfibia. Esto probablemente proviene de dos fuentes principales. La primera es una idea temprana de George Lucas, que incluía un planeta acuático en el Imperio Contraataca, lo que habría permitido mostrar una ciudad submarina. Aunque esa idea fue descartada en su momento, encontró un lugar en La Amenaza Fantasma, lo que requirió habitantes submarinos. La película luego nos lleva de Naboo a Tatooine, donde conocemos a Watto, un comerciante toydariano. Watto es un personaje CGI, lo que significa que en su mayoría no tiene pelo, salvo por una barba corta y desaliñada. Su rostro está basado en una ilustración temprana para los Neimoidianos. George Lucas pidió al departamento de arte que aplicaran ese diseño facial a una criatura con un cuerpo gordo, patas de pato y alas de murciélago. Tras descartar algunos diseños físicamente más plausibles, Doug Chiang creó una versión que interpretaba este resumen de manera literal y resultó ser exactamente lo que Lucas buscaba. Inicialmente, el equipo de animación estaba preocupado por el diseño aprobado, temiendo que el tamaño de las alas de Watto hiciera que su capacidad de volar pareciera inverosímil. Sin embargo, justificaron su vuelo al tratar el vientre de Watto como si estuviera lleno de helio, de manera que sus alas solo necesitarían darle impulso y no mantenerlo en el aire constantemente. Esto nos lleva a la carrera de vainas de Anakin, que presenta una extraña variedad de corredores alienígenas. Debido a que la mayoría son personajes CGI, naturalmente son calvos. El primer corredor que conocemos es Sebulba, un Dooku especialmente peligroso. Este matón con cara de camello fue diseñado por Terry Whitlatch, y su diseño no pasó por muchas revisiones porque a Lucas le gustaba desde el principio.
Sebulba es único por caminar con sus manos y conducir con sus pies, lo que añadió un toque distintivo al personaje. Sebulba y la mayoría de los otros corredores de vainas, como Rats, Tyrell y Ben Quadrinaros, también fueron diseñados con características específicas, que serían beneficiosas al competir en las carreras. A veces esto se manifestaba como órganos sensoriales extraños o adicionales, o extremidades extra. En muchos casos también se les dio una estatura pequeña, similar a la de los jinetes de la vida real, quienes se benefician de no agregar demasiado peso extra a sus monturas. El anunciador de 2 cabezas, Foot and Beat, fue diseñado originalmente para ser una mezcla de acción en vivo y animación. Se planeaba que las cabezas de los actores fueran colocadas sobre un cuerpo alienígena digital de doble cuello. Después de la carrera, los héroes de la película tienen su primer encuentro importante con Darth Maul, cuyo diseño en realidad no comenzó como un Lord Sith. Al diseñar el personaje, George Lucas le pidió al departamento de arte que dibujara sus peores pesadillas con la esperanza de que alguna de sus ilustraciones fuera lo suficientemente impactante como para servir como punto de partida. Aunque algunos de esos diseños fueron utilizados en otros lugares, ninguno de ellos se convirtió en Maul. El diseño final fue refinado a partir de un personaje, que inicialmente era un senador republicano, un humano calvo con un patrón de tatuajes de placas de circuitos. Maul podría haber seguido siendo humano si no fuera por una corona de plumas que envolvía su cabeza, la cual eventualmente se transformó en cuernos, consolidándolo como un miembro de la nueva especie Zabrak. Después del encuentro con Maul, el siguiente grupo de alienígenas que vemos está en Coruscant, más prominentemente en el Consejo Jedi. Cuando intentaban idear nuevos diseños de Jedi, el departamento de arte buscó inspiración en diversas fuentes, como en Oppo Rancisis, que se basa en una ilustración del calendario chino. Sin embargo, los orígenes de otros Jedi no están tan claros, aunque sabemos que uno de ellos es una versión atenuada del personaje. Este no parece tener muchos diseños anteriores, más allá del final. Lo que sí sabemos es que Ian McKeck, además de hacer caricaturas de otros miembros del departamento de arte, utilizó a Ben Kenobi como inspiración al crear nuevos Jedi. Por ejemplo, Ki-Adi-Mundi surgió como una mezcla entre el viejo Obi-Wan y una ballena. Otro personaje sin un historial de diseño claro es el vicecanciller Mas Amedda. Al igual que con los Jedi, el departamento de arte fue encargado de diseñar una serie de posibles senadores para la República, y es probable que Mas Amedda haya surgido de este grupo de ilustraciones. Ahora pasemos a El ataque de los clones. Uno de los primeros extraterrestres nuevos que se presentan en esta película es Kit Fisto. Como muchos de los nuevos Jedi en esta película, Kit Fisto tiene sus orígenes en un diseño temprano para el personaje que eventualmente se convertiría en el Conde Dooku. Al igual que en el episodio 1, George Lucas permitió que el departamento de arte se desatara al idear diseños para el nuevo villano Sith de la película. Si bien el personaje final se basó en una ilustración para un policía actual, el trabajo del equipo Sith no tuvo éxito, y muchos de los sorprendentes diseños de villanos del artista Dermot Power fueron reutilizados para los nuevos Jedi. Los otros nuevos Jedi presentados en esa escena con Kit son Luminara Unduli y Barriss Offee, quienes también provienen de los diseños de Sith potenciales. El departamento de arte pasó mucho tiempo en esta película tratando de convencer a Lucas de agregar un personaje femenino a la lista de villanos de la serie. Aunque Darth Tyrannus terminó siendo masculino, de alguna manera tuvieron éxito. El diseño del personaje que evolucionó hasta convertirse en Barriss Offee también se usó como base para el personaje de Clone Wars. Una potencial Lord Sith femenina también fue utilizada como base para Shaak Ti, personaje que actúa como una especie de curita digital para la película. El ataque de los clones solo tiene una breve escena en la cámara del Consejo Jedi, así que en lugar de gastar dinero para reconstruir todo el set del episodio 1, la escena se filmó en pantalla azul, haciendo coincidir los ángulos de cámara de la película anterior y reutilizando el equipo antiguo para el fondo. El otro nuevo miembro del Consejo Jedi en el episodio 2 es Coleman Trevor, quien también existe como reemplazo de un personaje de cuello largo, cuyo diseño probablemente era demasiado similar al de los Kaminoanos. Hablando de eso, los Kaminoanos son otra de esas ideas sorprendentemente antiguas de Star Wars que se remontan a El Imperio Contraataca, donde una raza secreta de alienígenas altos y pálidos iba a ser la habitante nativa de Bespin. Como contrapunto tenemos a los Geonosianos como los clonadores, los constructores de droides, lo que también es una referencia a una idea anterior de Star Wars. Esta vez el diseño neimoidiano temprano se parecía a los droides de batalla,
con la fábrica de droides realmente mostrada en esta película. Tenía sentido usar esos primeros neimoidianos como punto de partida para los geonosianos. Su papel en la historia como una sociedad de constructores también ayudó a informar su hábitat, ya que sus edificios fueron diseñados para parecerse a montículos de termitas mezclados con catedrales góticas. Aunque la camarilla separatista de Dooku también incluye algunas nuevas criaturas, como el robótico Wat Tambor, que se originó como una cabeza de Dexter. Los demás, Shumai y Sahil, tienen diseños únicos del artista Dermot Power como personajes parlantes. Es importante diferenciarlos entre sí y dejar en claro a la audiencia que Dooku está haciendo una alianza con varios grupos diferentes, en lugar de una sola gran organización como la Federación de Comercio en el episodio 1. Palpatine también tiene un nuevo séquito en el ataque de los clones, con el canciller Sly Moore. En esta película, George Lucas quería comenzar a traer algunos indicios de la verdadera naturaleza malvada de Palpatine, lo que incluía darle un grupo ligeramente siniestro de guardias o compañeros. Como contraste, tenemos a los Utapawanos del episodio 3. Se ven desagradables, pero en realidad son buenos tipos. Originalmente fueron diseñados para ser habitantes de Mustafar, de donde provienen la piel gris cenicienta y las túnicas rojas. Los habitantes originales de Utapau iban a ser una especie de extraterrestres parecidos a lémures, que finalmente aparecieron en la serie animada de Clone Wars. Esto nos lleva al final de las precuelas. Hay varias imágenes de alienígenas aquí, incluidos los monstruos de la arena, el General Grievous, muchos de los corredores de pods y todo el ecosistema de Naboo, pero eso solo habla de cuánto trabajo se hizo para poblar la versión de la galaxia de Star Wars. Hay un extraterrestre parecido a un sapo alienígena que vive fuera del palacio de Jabba. Otro de esos aparece en El Despertar de la Fuerza, aunque está escondido dentro de una jaula y es transportado por un extraterrestre diferente. La única forma de saber que estaba en la película es si lees el diccionario visual. Con eso en mente, echemos un vistazo a las primeras nuevas especies alienígenas que se introdujeron en el episodio 7. El Abednedo, esta nueva especie, fue creada por el diseñador de criaturas Jake Davis, quien notó que la trilogía original tendía a ser muy centrada en los humanos. Por lo tanto, se le ocurrió un diseño alienígena que le gustó e intentó incluirlo en tantos lugares de la película como pudo. Como no están diseñados para ningún entorno o rol en particular, su diseño es un poco genérico. Otra nueva especie alienígena que aparece 2 veces en el collage es el Tarsunt, y comparten algunas de las mismas señales de diseño, como los ojos y las fosas nasales. Sin embargo, tienen una postura única, ya que una de las cosas que los diseñadores de criaturas en las secuelas intentaron hacer lo más posible fue disfrazar la forma de los intérpretes humanos. Un extraterrestre que hace esto bastante bien es Bobajo, quien en realidad debutó en un video promocional temprano mucho antes de la película en sí. Otro nuevo personaje alienígena es el favorito de todos, el ladrón de tumbas Maz Kanata. A principios del desarrollo de la película, hubo un llamado a diseñar un nuevo Yoda, un personaje que impartiría sabiduría sobre la fuerza al protagonista de la película. Los primeros dibujos tomaron esto literalmente, creando personajes de la misma especie que Yoda, algunos de los cuales usaron el antiguo arte de Ralph McQuarrie. Finalmente, la idea de hacer literalmente un nuevo Yoda fue descartada, y en su lugar se le dijo al departamento de arte que modelara el personaje sobre Rose Gilbert, una maestra de secundaria que J.J. Abrams y el diseñador de producción Rick Carter tenían en mente. Las gafas grandes se convirtieron en un punto focal para el personaje, con algunos diseños que intentaban incorporar la sensación de ellas, sin darle realmente gafas físicas. Aunque el personaje tenía este punto de partida específico, todavía tomó un tiempo finalizar su apariencia. El lugar donde está Maz también sirve como la versión de esta película de la cantina. Muchas de las criaturas dentro fueron diseñadas con los clásicos extraterrestres de esas otras escenas en mente. Uno de los ejemplos más atroces es el del atigiano Praster Omlen, a quien se le dio el apodo de El Sacerdote durante el desarrollo, y está claramente inspirado en un hitoriano de Una Nueva Esperanza. También vislumbramos a Prus Vivant, quien tenía una inspiración de diseño específica. En este caso, la cara del personaje fue diseñada por Ivan Manzella, para hacer una máscara usada por un actor específico, Kieran Shaw. Otro personaje diseñado para un actor específico fue Waliban, quien fue interpretado por Warwick Davis y diseñado por Ivan Manzella y Jake Loon Davis. Este tipo de diseño se repitió con varios otros personajes que no tienen un trasfondo muy detallado. Uno de los patrocinadores más importantes del castillo de Maz es Grumgar. Este personaje está emparejado con la pequeña espía de la Primera Orden, Batsine Natal. Todos los alienígenas de ese lugar tienen un color amarillo pálido o naranja, con un toque de verde aquí y allá, y algunos personajes destacados aparecen con detalles en azul. La siguiente película, Los Últimos Jedi, nos aleja de la escoria y la villanía hacia la alta sociedad galáctica de Canto Bight. Entre las criaturas que aparecen en el casino, hay un trío de sonrientes que representan un cambio notable con respecto a los extraterrestres de las otras trilogías.
muchos extraterrestres en las películas más nuevas, que cobran vida gracias a las máscaras tipo jersey, están esculpidos con una expresión específica en su rostro para darles más carácter. Esto es un cambio respecto a las películas más antiguas, que usaban máscaras más neutrales. Esta técnica permite que cada personaje se adapte al entorno en el que se encuentra, pero también limita dónde se pueden usar. Si bien podría tener sentido que un par de extraterrestres se rían mientras disfrutan de un juego juntos, sus expresiones serían inapropiadas si se mezclaran con la multitud de espectadores que ven la destrucción del sistema Hosnian. Esto en última instancia impide que la audiencia se familiarice con algunos de los nuevos diseños de la misma manera en que lo hicieron con los anteriores, ya que los personajes más reutilizados de un programa a otro son aquellos con caras o personajes neutrales, como en el caso de Rick Fu Orkolla, quien terminó reapareciendo en El Mandaloriano. Gata El Bafai se parece un poco a nuestro amigo Rick Fu, en que tiene una cara pequeña sentada en el medio de un gran cuerpo jorobado, aunque es mucho más suave. Defancio Storlist es otro alienígena en el casino, diseñado por Jade Clint Davis, para ser interpretado por el actor Derek Campbell. El cuerpo largo del personaje está rematado con piernas metálicas. Sosar Lata es una criatura sobre la que no se tiene información clara sobre su diseñador. Lejos del casino conocemos una nueva especie de cuidadores extraterrestres que mantienen el antiguo templo Jedi en su mundo natal. La idea de estas criaturas, los Lanai, era que serían genéticamente emparentados con sus vecinos, aunque diferenciados por sus características más acuáticas, haciéndolos ligeramente parecidos a los peces. El diseño aprobado para las criaturas fue creado por Jake Land Davis, con Chris Weston trabajando en desarrollar su personalidad y cultura, y eso nos lleva al final de las criaturas de Star Wars, o al menos a la mayoría de ellas. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero que te haya gustado y si es así, deja tu buen like y también tus buenos comentarios, que en la comunidad lo leemos todos. Mi nombre es Chris y nos vemos en el siguiente video acá en Retrología.